Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar de ginecología y obstetricia, a tomar esta especialidad muy importante dentro del ámbito médico. Para ello tenemos de invitada a la doctora María de Lourdes Herrera Sánchez, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y la especialidad de ginecología y obstetricia realizada en el Centro Médico Dr. Rafael Lucio por parte de la Universidad Veracruzana, además de poseer un diplomado en colposcopía y administración de hospitales. Muy buenas tardes, doctora Lourdes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Y espero haber no omitido ni un dato. Hola, doctor Custodio. Bien, estoy bien, gracias. Un gusto saludarte, un gusto que me hayas invitado. Ok, el gusto es mío, doctora. Habiendo tantas especialidades médicas y diplomados, siempre va a haber una anécdota que nos dirigió a elegir la especialidad pues, que tomamos. En su caso, ¿cómo decidió tomar ginecología y obstetricia? Fíjate que yo, la primera especialidad que quise hacer fue pediatría. Mas, sin embargo, a mí me gustaba mucho el quirófano y yo sabía que no tenía habilidades. Es obvio que tú no tengas habilidades quirúrgicas cuando tú no eres especialista. Pero a mí me gustaba el quirófano y unos minutos antes de escoger la especialidad, cuando iba yo a meter mis papeles en el ENARM, decidí hacer ginecología y obstetricia porque siempre me gustó estar en el quirófano. Ok. ¿Y por qué no agarrar tal vez cirugía o trauma en ese momento de decir gineco? Tal vez porque también tenía que ver un poquito con los pequeños. Pues fíjate que no, yo hice especialidad hace 22 años, yo escogí hacer ginecología y obstetricia hace 22 años y todavía en esos años había como que cierto sexismo en las especialidades. Entonces, pues yo siendo mujer, me gustaba el quirófano, las mujeres todavía acudían o siguen acudiendo con mujeres para su atención, entonces yo decidí hacer mejor ginecología y obstetricia que cirugía. Ok. ¿Cuántos años se requieren para completar su especialidad y qué destrezas se adquieren cada uno de estos años? Bueno, la especialidad es de 4 años. Primero estudias la carrera, en mi caso que yo la hice en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estudié 4 años, 1 año de internado, 1 año de servicio y 4 años de especialidad. Y bueno, pues las destrezas que se adquieren son muchas, desde que tú puedas saber en qué fase del trabajo de parto está una paciente a través del tacto, desde que tú sepas atender un parto de todas las formas posibles que se te presenten con la paciente en decúbito, con la paciente acostada, parada, adquieres todas las habilidades para tener un parto, para reparar una episiotomía, para reparar desgarros, para realizar una cesárea igual de todas las formas posibles, para atender pacientes graves, pacientes que están con hemorragia obstétrica, cirugías también ginecológicas sumamente difíciles, como son miomas gigantes, como son abscesos pélvicos o abscesos que ya se hicieron generalizados al abdomen, cirugía de mama. Las habilidades que adquieren son muchísimas, son incontables, son infinitas. Yo siempre he pensado que los procedimientos más difíciles son aquellos que no se practican o aquellos que se quieren hacer y no tienen una técnica para realizarlo, lo quieren hacer a lo bruto tal vez. Partiendo de esto, siento que ya generaciones pasadas han perfeccionado los procedimientos, han realizado una técnica para hacerse de la mejor manera posible. ¿Qué procedimientos son más difíciles dentro de su área, aún con práctica médica? Mira, para mí el procedimiento más difícil y que requiere, bien tú lo has dicho, de mucha práctica, es la contención de la hemorragia obstétrica. Sobre todo en padecimientos graves como por ejemplo la placenta previa. Para mí ese es el procedimiento más difícil porque aunque tienes idea de qué es lo que tú vas a encontrar cuando tú vas a operar a una paciente, la realidad está cuando realmente ya estás adentro de la paciente.
no sabes ante qué vas a estar, y puede ser desde un percretismo placentario, donde ya esté tomada la vejiga, donde la vascularidad esté tan aumentada que el sangrado sea abundante. Y para mí ese es el procedimiento más difícil y es el padecimiento más difícil ante el cual podemos estar los obstetras en un quirófano. Ok. El servicio de obstetricia, como bien lo ha dicho, es uno de los más movidos del hospital. Siempre, siempre, siempre hay pacientes. Y hay que actuar muy rápido, precisamente con esas pacientes que tienen características que se van a desangrar, porque en un momento la paciente está bien y al otro, pum, se te chocó y pum, ya está casi al borde de la muerte de la paciente. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que ha presentado dentro de un quirófano? Bueno, mira, yo he tenido muchas experiencias graves y malas, incluyendo estar ante la presencia de una paciente que está tan grave que inclusive muere. Tú sabes que la muerte materna es una situación que está inclusive penada, pero yo he estado ante varias pacientes que han muerto y la impotencia de no poder ayudar a que una paciente viva es muy grande. Entonces, para mí, el haber estado dentro del equipo que atendió a una paciente que murió ha sido lo más grave, lo más pesado, lo más intimidante como médico. Y la verdad son situaciones que no se le desean a nadie. Últimamente, con los años, que además que es uno de los, ¿cómo se llama? De los objetivos del milenio es disminuir la muerte materna al menos del 20%. Ya se han hecho muchos estudios para poder salvaguardar la vida de las mujeres y esto inmiscuye a todo un hospital. Cuando hay una paciente grave en un hospital, un equipo de expertos tienen que atenderla para evitar que esa mujer muera. Pero para mí, estar ante una paciente al borde de la muerte ha sido lo más grave, lo más triste que me ha sucedido en mi vida. Ok, claro que es un manejo multidisciplinario, es un código ERI, que es un equipo de respuesta inmediata que pues prácticamente hasta el radiólogo va a ver en qué puede ayudar, si tal vez guiando con un ultrasonido para poner un catéter o lo que sea necesario, pues ahí siempre tratar el trabajo en equipo es el que tal vez saque a la paciente, porque hay casos que llegan que están ya al borde de la muerte, o incluso llegan en paro y hay que darle RCP en cuanto llega la paciente, de la hemorragia que están teniendo. Escuchando esa anécdota, ¿usted recomendaría la carrera a cualquier médico general? No. Yo creo que no cualquier persona puede ser ginecobstetra. Para que una persona pueda solventar esta especialidad, número uno, tiene que ser una persona muy trabajadora. Nosotros somos un país de tercer mundo, así que las pacientes embarazadas siempre van a estar llegando. Como tú ya bien lo dijiste, los servicios de Tocolabor, de obstetricia, siempre están llenos en los hospitales, siempre hay mucha paciente en trabajo de parto. Por lo tanto, el médico general que quiera ser ginecobstetra tiene que ser muy trabajador. Ajá. Y después tener temple de acero, porque la toma de decisiones para salvaguardar la vida de un bebé o de una mujer debe ser inmediata, debe ser una persona resolutiva, debe ser una persona con muchos conocimientos y habilidades para poder salvar la vida de dos individuos, porque somos los únicos médicos que estamos ante dos seres humanos en uno. Nosotros tenemos dos pacientes en uno, la mamá y el bebé. Así que la persona que quiere hacer ginecología y obstetricia tiene que ser una persona estudiosa, una persona trabajadora, una persona que tenga que dominar habilidades y que esté dispuesto a hacerlo. Además debe de tener un temple de acero. Exactamente. Una pregunta, doctora. ¿Qué pasa cuando hay una muerte materna? Aquí entra la COFEPRIS a investigar. Tal vez muchos médicos no saben qué sucede. Se sabe que hay una auditoría general, pero ¿qué tanto llegan a investigar la COFEPRIS? Bueno, cuando hay una muerte materna se desencadenan muchos mecanismos.
Lo primero que se desencadena es que se tiene que hacer un informe a nivel a nivel central. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se tienen que informar de manera inmediata que murió una paciente, se tiene que enviar pues una ficha técnica de qué es lo que pasó, del nombre de la paciente, su edad, su número de gestas, a qué hora llegó, qué día llegó, por qué llegó, en cuántos días se atendió, si su atención fue inmediata, si su atención fue tardía. Se manda una ficha técnica previo análisis del Comité de Mortalidad Materna del hospital. El caso se analiza de forma inmediata. Si hoy muere la paciente, minutos después se tiene que conjuntar al comité, hacer un análisis de la muerte materna, ver si faltó algo, ver si faltó alguien en su atención, hacer ese análisis, tratar de ver si hay responsabilidad en algún ámbito, inclusive puede haber responsabilidad de la paciente y de sus familiares. Ajá, no nada más responsabilidad médica o institucional. Y posteriormente este informe se manda a nivel central para que desde ahí se haga el análisis del caso y de ahí se desprenden análisis, investigaciones, supervisiones de nivel central. Como tú bien lo dijiste, también cuando la Secretaría de Salud se entera de que hay una muerte materna en cierto hospital, bueno, inmediatamente el área de COFEPRIS acude a los hospitales y ellos hacen una evaluación del estado en el que está ese hospital y si tiene todo lo necesario para la atención de la paciente obstétrica grave y no grave. Si COFEPRIS determina que el hospital no tiene todo lo necesario para atender a una paciente embarazada, inclusive puede cerrar ese hospital. Primero le da recomendaciones, sobre todo si son mínimas, ¿no? Te falta esto, te falta lo otro, pero un hospital que atiende paciente obstétrica debe cubrir ciertos requisitos. Entonces, bueno, es una serie de investigaciones, una serie de supervisiones. Si es que los familiares de la paciente demandan al médico, a la institución, bueno, pues de ahí se desprenden otras investigaciones ya de carácter legal. Ok. ¿Siente que la especialidad de ginecología es de las más demandadas porque es un temor que algunos médicos generales tal vez puedan tener al momento de elegir carrera? ¿O hay es una idea falsa que se tiene? Bueno, la especialidad es muy demandada. No tengo idea, yo considero que un 5% de los aspirantes al ENARP solicitan el examen para hacer ginecología y obstetricia. Es muy demandada porque además se requieren muchos ginecobstetras. No hay el número de ginecobstetras que debería de haber en el país. Ya este análisis se hizo a partir del gobierno federal el año antepasado. Nos ayudó mucho la pandemia porque, bueno, pues el gobierno se dio cuenta de que no hay los médicos suficientes para la atención de toda la población de México. E inclusive este año se incrementó al doble las plazas de las especialidades, porque se requieren muchos médicos especialistas en todo el país. Se dice que de 12 médicos que debe haber, solo hay uno para cierta cantidad de población. Entonces, pues la especialidad es muy demandada porque además es noble, es una especialidad que cubre varios aspectos en la atención médica, incluye investigación, incluye atención privada, atención pública, puedes estar en quirófano, puedes estar en consulta, o sea, puedes tomar varios segmentos de ella y cualquiera a lo que tú te dediques siempre va a ser muy noble. Exactamente. Sabemos que la obstetricia pues nunca para. Tal vez la ginecología, ahora con lo de la pandemia, las cirugías se hicieron, se postergaron, pero en obstetricia la paciente embarazada no podía postergar su embarazo, obviamente. Entonces se habilitaron hospitales en la Ciudad de México exclusivamente para pacientes obstétricas. Y yo creo que en muchos estados se hicieron de esa manera. Ante esta pandemia, ¿qué papel ha tomado ginecología y obstetricia dentro del frente COVID? Bueno, mira, es un papel importante.
Como sabes, como sabemos, este año se incrementó el número de muertes maternas de forma muy importante por el COVID. Entonces, pues la atención de la paciente embarazada con COVID, pues era una situación que solo un obstetra puede atender. No cualquier médico puede atender a una embarazada con COVID, no cualquiera le puede hacer una cesárea, no cualquiera le puede atender un parto, no cualquiera le puede hacer un legrado. Entonces, pues el papel del obstetra en la pandemia, pues ha sido muy importante. Además que nosotros seguimos trabajando de la misma forma. Bien, tú lo dijiste, no se operaba a lo mejor lo ginecológico, muchas cosas se postergaron, pero los niños no pueden esperar para nacer. La atención de las pacientes obstétricas no puede esperar. Nosotros los obstetras seguimos trabajando de la misma forma y pues la atención de las pacientes continuó, al igual que si no hubiera pandemia. Exactamente, pues es imprescindible la labor que realizan fuera del quirófano, tal vez incluso dentro del seguimiento obstétrico de una paciente, pero ya no hablando del área de quirófano, hablando de pacientes ginecológicas y en seguimiento de su embarazo. ¿Cuáles son las pacientes más difíciles? Las adolescentes, tal vez las añosas, las diabéticas, las eclámpticas, ¿cuáles han sido las más difíciles a su experiencia? Mira, todas las pacientes que tienen factores de riesgo para complicación son difíciles. ¿Cuáles son las pacientes que tienen factores de riesgo de complicación? Pues las edades extremas de la vida. Las pacientes muy jóvenes o las pacientes muy mayores. Las pacientes obesas, para mí, son unas pacientes que su atención se complica por su misma obesidad. Definitivamente, nosotros hacemos un análisis del porcentaje de pacientes embarazadas obesas que acuden al Instituto Mexicano del Seguro Social y de 10 embarazadas, 9 son obesas. 9 tienen sobrepeso o tienen obesidad, a veces obesidades mórbidas, y eso hace que su atención se complique, sea más difícil. A veces si tú tienes una paciente preeclántica, pero es delgada, bueno, tiene una mucha mejor evolución. Pero la paciente obesa invariablemente siempre va a tener alguna complicación. Es importante lo que hace ahora el gobierno, ¿no? De tratar de que los hábitos alimenticios de la población cambien, porque es increíble que de cada 10 mexicanos, 8 tengan obesidad y sobrepeso. Lo mismo nos pasa con la embarazada, y las unidades de medicina familiar o primer nivel de atención no hace su trabajo, que es invitar a la paciente a que lleve hábitos alimenticios adecuados y que solo incremente el peso que debe de incrementar. Siento que el médico familiar deja que la paciente embarazada haga lo que quiera, come lo que quiera, no la invita a que vaya a una consulta con los nutriólogos para que ella pueda llevar un régimen alimenticio adecuado en el embarazo. Y entonces eso hace que cada vez nosotros tengamos más pacientes con este problema. Para mí es la paciente más problemática. Ok, me sorprende mucho la respuesta, habiendo tanta epidemiología que tal vez las añosas, tal vez las pequeñas, y siendo la paciente obesa la más complicada, ¿no? Otra pregunta acá es, ¿qué acciones realiza la especialidad que tal vez un médico general o un estudiante de medicina no se da cuenta que hacen? Por ejemplo, hemos visto lo de la detección del carcinoma cervicuterino, es decir, hacen mucha actividad de prevención. ¿Qué otras actividades hacen los ginecólogos que el médico general por acá se lo pasa en la cabeza de que puede mandar su paciente con ustedes? Bueno, muchas embarazadas, ¿no? Ya lo dijiste, la embarazada, pues a veces el médico general, sobre todo el médico familiar, si no tiene la paciente un factor de riesgo de complicación, bueno, se la puede quedar y la puede valorar. Pero una paciente con factores de riesgo de complicación, enfermedades crónico-degenerativas, sobrepeso, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen que ser enviadas con el médico especialista. Pacientes con tumoraciones, pacientes con algún mal resultado en su mastografía, pues tienen que ser enviadas. Es bien difícil encontrar una paciente
que su médico general o su médico familiar le hizo una exploración mamaria, por ejemplo, ¿no? Casi nunca, oiga, ¿le revisaron sus pechos? No, casi nunca encuentras una paciente que le hayan hecho una exploración mamaria. Es más, casi nunca encuentras una paciente, ya sea ginecológica, obstétrica, que tienen una infección vaginal que se le están reportando a su médico, que su médico le haga un tacto. Ajá. O sea, no le hacen un tacto, o sea, cosas que son realmente muy fáciles de hacer, muy fáciles de realizar, que se hacen sin ningún problema, no lo hacen. Fíjate que también tenemos un alto porcentaje de pacientes que no se ha hecho ni Papa Nicolau ni mastografía, pero yo pienso que muchas veces la ignorancia del médico general o familiar hace que la paciente no acuda de forma oportuna a un segundo nivel de atención. Ok. Yo creo que a veces, pasando a otro tema, un médico paga con su tiempo el dinero que gana. Muchos médicos trabajan doble turno. ¿Vale la pena desgastarse con 2 trabajos? Pues mira, el sueldo que tiene un médico especialista en México no es bueno, todos lo sabemos. Un sueldo de especialista en México, bueno, pues está oscilando entre 18 20 mil pesos quincenales, 36 mil, 40 mil pesos mensuales, que en otros países, bueno, pues eso no es un sueldo adecuado. Y en otros países, un médico trabajando un solo turno puede darse una vida, pues, con todos los lujos que te puedas imaginar. Pero, bueno, nosotros en México nos vemos muchas veces obligados para poder tener cierto nivel de vida, pues, a trabajar 2 turnos o inclusive 3 turnos, ¿no? Trabajas en la mañana en un hospital, en la tarde das tu consulta privada y a veces tienes otro trabajo, ya sea en el turno de la noche o en el turno de fin de semana. Pues vale la pena, a lo mejor vale la pena porque te entrenas muy bien, pero la verdad es que el sueldo que nosotros ganamos en las instituciones no es bueno. El instituto es el que mejor paga. Si tú eres un personal suplente en la Secretaría de Salud, la guardia te la están pagando en 150 pesos. Y en una guardia tú puedes atender 5 partos, hacer una cesárea, hacer un drenaje de absceso, y si tú lo divides en 150 pesos, bueno, pues el procedimiento te sale de 20 pesos. Entonces realmente no vale la pena. Creo que el gobierno tiene que valorar la función del médico, creo que lo está valorando y tendrá que incrementar se tendrán que incrementar los sueldos, pero además se tendrán que dar plazas de base a los médicos que están trabajando. No se les puede dar suplencias o contratos con un pago inferior a este. No es justo. Exactamente, ni siquiera para pagar el seguro de representación legal o algunos seguros que debemos de pagar los médicos en ocasiones. Va a alcanzar esos 150 pesos la noche. Usted tiene un diplomado en colposcopía. ¿Qué otros diplomados y subespecialidades hay en ginecología? Bueno, hay, por ejemplo, diplomados en histeroscopía, hay entrenamientos dentro del instituto para diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama. Y pues las subespecialidades pueden ser perinatología, ahora parece que ya es medicina fetal, urología ginecológica, oncología ginecológica y biología de la reproducción. Esas son las subespecialidades que se pueden hacer posterior a hacer la especialidad de ginecología y obstetricia. Ok. Cuando una paciente, digamos, tal vez mi hermana o mi cuñada o una conocida que tenga, va a un consultorio de ginecología, ¿qué acciones realiza el ginecólogo? ¿A qué puede ir a consulta? ¿Detección de cáncer de mama, tal vez, un Papa Nicolau? ¿Qué acciones realiza un ginecólogo en la consulta privada? Bueno, en la consulta privada y en la consulta pública se hace lo mismo. ¿Quién puede ir o quién debe de ir a consulta? Bueno, pues todas las mujeres. Una mujer ya que tenga cierta edad, que inclusive ya inició su menstruación, pues puede iniciar sus consultas ginecológicas. Una mujer que ya inició vida sexual activa, pues con más razón.
Si ya inició vida sexual activa, al año tiene que iniciar a hacer su Papá Nicolau, su colposcopía, tiene que hacer su exploración mamaria, un ultrasonido pélvico para ver su útero, sus ovarios, su trompa, la zona pélvica. Ese es un chequeo de rutina anual. Si ya la paciente tiene arriba de 40 años, bueno, pues una exploración mamaria más exhaustiva, pero se le debe de solicitar ya su mastografía. Cada año la mujer debe hacerse una mastografía a partir de los 40 años. Pues una paciente embarazada, ¿qué es lo que se le hace a la paciente embarazada? Bueno, pues número uno, se le checan sus signos vitales, se le hace un interrogatorio de si tiene alguna sintomatología o signología de riesgo, se le realiza una exploración médica, se le realiza un ultrasonido para ver el estado de salud de su feto. Depende del trimestre en el que se encuentre, pues es lo que se le va a ir buscando a través del ultrasonido. Y bueno, pues se le dan las recomendaciones necesarias. Si la paciente, por ejemplo, tiene una tumoración mamaria, tiene alguna secreción, se sintió algún ganglio, algún cambio de coloración, bueno, también debe de acudir a un ginecólogo para su revisión. Si la paciente tiene algún flujo, algún dolor pélvico, alguna molestia urinaria, bueno, pues ahí se le interroga y se le explora en relación a los síntomas que ella viene presentando. Exactamente. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, principalmente estarles haciendo hincapié tal vez a la novia, tal vez a la esposa, tal vez en caso de que seas papá, a tus hijas ya cuando inicien su vida sexual activa, de llevarlos tal vez a su primera consulta ginecológica. Hemos visto desde la facultad que los principales cánceres en la mujer es el cervicouterino y el cáncer de mama. Tienen la principal epidemiología dentro de la mortalidad de las sexo mujeres femenino, exactamente. ¿Cómo ha ido cambiando esta con el advenimiento de la vacuna contra el VPH? Esa vacuna la tenemos relativamente hace poco tiempo, si mal no recuerdo, unos 10 años aproximadamente, tal vez me equivoco por ahí en las fechas, pero se ha visto un cambio en la epidemiología del cáncer cervicuterino. ¿Y usted qué recomendaría en respecto a la vacuna? Bueno, sí, hace unos años, digamos 20 años, la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en México era el cáncer cervicouterino. Ahora la primera causa de muerte es el cáncer de mama. Pero yo creo que el haber pasado en segundo lugar no es por el advenimiento de la vacuna. La vacuna ni siquiera se ha generalizado en la población en la que se debe de aplicar. Parece que solo el seguro lo ha aplicado y en una población muy, muy escasa. No creo que eso sea lo que haya pasado al cáncer cervicuterino en segundo lugar. Lo que ha pasado es que las mujeres ahora se hacen con más frecuencia su screening de Papá Nicolau. Y si lo combinan con la colposcopía, bueno, es mayor la probabilidad de hacer un diagnóstico en estas pacientes que solo con el Papá Nicolau. Entonces, ahora la paciente con mayor frecuencia se hace esos estudios. Aún siguen muriendo muchas mujeres de cáncer cervicouterino, no debe de ser, porque es un padecimiento que se puede diagnosticar en su etapa premaligna, tratarse con una poca cantidad de dinero. El Papá Nicolau es algo barato. Además, el realizar el Papá Nicolau es algo muy fácil, muy sencillo. No es como otros cánceres que requieren endoscopías o tomografías, sino solo es la aplicación de un espejo vía vaginal, la toma de la muestra y la realización de la colposcopía. Y ahora la mujer se preocupa más por hacerse ese estudio. Por eso es que ha mejorado, pero muchas mujeres siguen muriendo de eso. Ok. Una pregunta muy interesante que no podemos dejar pasar por alto es ¿qué se viene con las nuevas tecnologías en ginecología y obstetricia? ¿Qué se viene para la atención de las pacientes femeninas? Bueno, pues bien tú lo has dicho. Ahora, por ejemplo, con los resonadores magnéticos que hay y la calidad que tienen para hacer diagnósticos, sobre todo
precisamente de cáncer. Por ejemplo, ahora el cáncer de mama, ¿no? Ya se está utilizando la resonancia magnética, ¿no? Ya no la mastografía es el estándar de oro como para poder diagnosticar un cáncer, ¿no? Ahora ya nos podemos ir hasta la resonancia magnética y ahí poder saber tamaño de la tumoración, si se puede resecar, si tiene un tratamiento quirúrgico, si tiene un tratamiento de primera instancia de citorreducción con quimio, radioterapia. Yo creo que pues la ciencia avanza, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, se está hablando que a través del ultrasonido y de la elastografía se puedan hacer diagnósticos más certeros de cáncer de mama sin tener que usar el mastógrafo y lo doloroso que es la mastografía. Entonces ya la mujer ahora sin dolor podrá hacerse un diagnóstico de cáncer de mama y que no es tan costoso porque la resonancia magnética es cara en relación a una elastografía, por ejemplo, que pueden hacer perfectamente los radiólogos. Entonces, bueno, pues la tecnología va avanzando. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, por ejemplo, yo hace 20 y tantos años que estuve embarazada, que iba yo a poder ver la cara de un bebé a través de un ultrasonido cuarta dimensión, ¿no? Exactamente. Sí, pues esto hay que irse adaptando, no queda de otra, nada más ir cambiando, ir tomando nuevos conocimientos, tal vez acudir a algunas pláticas donde nos hablen de esto. Para eso están los simposios, las los academias cursos, los médicas. congresos. Exactamente. Los cursos, los congresos, claro. ¿Cuál es el papel del ginecólogo dentro de la docencia? A mí, bueno, como anécdota, me tocó que en el internado, no sé si recuerde, porque yo realicé el internado con usted en su servicio, era la jefa Lulú en ese entonces. Ahora creo que ya cambiaron un poquito las cosas, pero en el tiempo que estuve ahí, me tocó como prácticamente residente de ginecología porque no había residentes, creo que se portaron mal por ahí o no sé, había muchas opiniones distintas, pero ¿qué papel tiene el ginecólogo dentro de la docencia en la creación de nuevos alumnos, de nuevos médicos para ginecología? Bueno, el papel del ginecobstetra ya escrito, jefe de servicio, es indudable para la formación de nuevos médicos, pero debemos formar buenos médicos, no podemos formar gente mediocre, ¿no? Gente que nada más vaya a aprender en el instituto cómo incapacitarse, cómo no trabajar, cómo hacer menos. O sea, nosotros debemos formar ginecobstetras de una alta capacidad resolutiva, ¿no? Gente que realmente sirva para resolver los problemas, gente que realmente saque el trabajo y no nada más sea sacachamba, sino que también resuelva casos importantes, casos graves, casos que a lo mejor en otros lugares no los pueden resolver. Precisamente tú fuiste interno, bueno, en la época en la que yo fui jefe de servicio y la misión del servicio de ginecología y obstetricia, el tiempo que yo estuve era ser el mejor hospital para la atención de las pacientes en riesgo de morir y la salvaguarda de la vida de ellas y de sus hijos. O sea, nosotros teníamos que ser los mejores en la atención, mejor que Veracruz, mejor que la 71, mejor que todos los hospitales de la zona, teníamos que ser los mejores. Y siempre uno debe de buscar la perfección, la mejoría. A lo mejor no podemos ser perfectos, pero sí perfectibles. Cada día podemos ser mejores, más resolutivos, hacer un mejor trabajo. Y bueno, tú lo has dicho, las cosas han cambiado, pero tengo fe en que todo lo que es enseñanza, todo lo que es entrenar a un médico residente para hacer de lo mejor, lo podemos retomar. Ok, y me consta, no sé, el tiempo que estuve ahí rotando en ginecología, yo creo que fue lo que más aprendí dentro del hospital. Por ahí me acuerdo que se tenía el lema de que siempre se prefería el parto sobre la cesárea, cosa que en otros hospitales no aplican tal vez, o que uno ve que no lo realizan. Nada más dicen, sí, preferiblemente que pasen por parto, pero realmente ahí se aplicaba de preferir el parto antes que la cesárea. También fue donde más
procedimientos se podían realizar desde partos, nosotros éramos los primeros ayudantes del ginecólogo, y algo que me sorprendía era cómo todo el equipo de ginecología en ese momento se ayudaban. Usted tal vez estando en la jefatura que estaba ahí a un lado de la toco, de repente se le complicaba algo a la adscrita que se encontraba en quirófano y rapidito iba corriendo, se ponía el traje quirúrgico rápidamente y llegaba y ayudaban, todos ayudaban en ese momento. Creo que el objetivo que tenían lo lograban, el objetivo que nos acaba de mencionar, lo realizaban y lo realizaban muy bien. Doctora, ¿cuál es la clave del éxito para un médico o qué recomendaciones le daría a los médicos en ese caso? Bueno, yo te pregunto, ¿tú consideras que yo soy exitosa? Por eso me lo preguntas. Sí, yo lo considero, por eso esa pregunta la tenía súper preparada para usted. Bueno, yo creo que uno no sabe realmente si es exitoso o no, porque el éxito es algo diferente para cada una de las personas. Por ejemplo, un éxito materno, un éxito como hijo, eres un éxito como empresario, eres un éxito como médico. Pero hoy que tú me estás recordando todo esto, creo que sí, que yo he sido exitosa y el éxito está en ser constante. Ni siquiera en ser tan inteligente, sino en ser constante en lo que haces, tanto como estudiar como en tu entrenamiento. El ginecólogo, dicen, es que el ginecólogo es 80% humanos, 20% conocimientos. No, es 100% conocimientos, 100% habilidades quirúrgicas. No puedes tener conocimientos y no tener habilidades quirúrgicas o viceversa. No puedes tener habilidades quirúrgicas y no tener conocimiento. Pero el éxito es esa compatibilidad entre las dos cosas, hacerlo con gusto, realmente con devoción, que lo que tú hagas te guste, te encante, lo disfrutes. Ser ginecobstetra no es fácil, es pesado. Llega un momento en que puede llegar a ser pesado para uno, pero si a ti te gusta, lo vas a hacer con mucho amor, lo vas a hacer con cariño, lo vas a hacer y no lo vas a sentir. Entonces, para mí el éxito es eso, tener ese 100% de esas dos cosas y lo que tú sepas hacer, hacerlo. Yo nunca he entendido un especialista que estudia tanto y que cuando tiene que hacer algo no lo hace, no atiende al paciente. No lo entiendo, ¿no? Para mí es, si tú sabes hacer algo, si tú eres el mejor en eso que se está requiriendo, hazlo. Métete en el caso, en lo difícil. Bueno, a mí como me encantan todo lo más difícil, a mí lo fácil no me gusta, entonces yo creo que estar en lo difícil, además aprende uno, sigue uno aprendiendo. El médico no deja de aprender, todos los días aprendes algo y de alguien. Exactamente. ¿Y alguna recomendación particular que tal vez pudiera funcionar como tip para los residentes de ginecología que tal vez estén en su primer, segundo año? Pues mira, yo en este momento tengo una R de ginecología en mi mente, en mi corazón y en mi alma, que es mi hija. Y con toda mi alma y con todo mi amor siempre le he dicho, mira hija, échale todas las ganas que puedas. Muévete, camina, corre, sé activa, sé obediente, estudia, participa, estate donde esté lo más difícil. No le corras al adscrito que te regaña, al adscrito que es pesado, al adscrito que te está preguntando. A él pégatele. No te le pegues al barco, al que te deja ir a desayunar, al que se ríe contigo, porque él no te va a enseñar. Te va a enseñar aquel que siempre te va a estar exigiendo que tú des más de ti. Para fortuna de ella, pues ha vivido conmigo y sabe de lo que le hablo, porque desde que estaba en mi panza, pues sabía que yo era así. Entonces, yo ahora tengo a quien heredarle todos mis conocimientos, toda mi forma de pensar, aparte que tengo a mis residentes de ginecología en este momento, que son 6 mujeres, y pues que todo el tiempo estamos tratando de infundir en ellas el estudio, el entrenamiento, que sean activas, que sean metiches, que sean
que estén en los mejores casos, porque solo eso te va a dar el conocimiento y solo eso te va a dar la experiencia. Ok, pues muchas gracias, doctora. Espero los residentes lleguen a tomar, si alguien está escuchando esto, lleguen a tomar sus enseñanzas. Una última pregunta, ¿en dónde la pudieran encontrar? Usted está actualmente en la ciudad de Jalapa, la priva, ¿dónde la realiza? Y en el instituto, ¿en qué horario la pueden encontrar? Bueno, yo en el instituto estoy en la mañana, en el turno de 7:30 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí, pues, como tú sabes, pasamos por varios servicios y mi consultorio lo tengo en la ciudad de Coatepec. Yo no estoy en Jalapa, yo estoy en Coatepec, que está a 15 minutos de Jalapa, como tú bien sabes. Y mi consultorio está en Centenario número 41, Fraccionamiento Centenario, aquí en Coatepec. Ok. Ampliamente conocida como la doctora Lulú Herrera. Exactamente. Bueno, voy a terminar la grabación y sigo con usted, doctora.